Bueno, bendiciones, bienvenidos a todos, gracias por estar conectados puntualmente. Eh, Gracias a todos los que están aquí, los que se van a ir conectando y también los que están viendo esta grabación después. Esta es la segunda clase de la materia de Teología Sistemática 1 y nosotros estamos hablando particularmente acerca de la bibliología, las teorías de la revelación y la teología propia. Todas estas cosas, si suenan un poco términos no conocidos o desconocidos, no se preocupen, vamos a ir definiendo a través de la clase, ¿sí? Y nosotros habíamos terminado la última clase un poco rápido porque se nos fue la hora como a mí se me tiende a pasar, ¿lo siento? Es que yo en cuanto a lo que se trata de teología, estoy como un niño gordo en una tienda de golosinas, entonces tiendo a mirar por todos lados y disfrutar un poco de todo y me olvido de que hay un horario. Así que aquí tengo mi celular ya puesto con alarmas para que ya me dé cuenta qué hora es, dónde necesito estar. Dios mediante llegamos a donde necesitamos llegar. Igual, la clase pasada solamente nos faltaban unos 2 diapositivas, pero estaba tratando de apurar el tema para llegar a eso y no pudimos. Así que lo que quiero hacer brevemente antes de ver la presentación es ir viendo, repasando cosas que hemos visto la semana pasada. ¿Por qué? Porque esta noche voy a estar subiendo su primera tarea y va a ser una prueba acerca de lo que hemos visto hasta ahora. ¿Ok? Entonces, a su disponibilidad son sus apuntes, la presentación que está ya subida. Tengo entendido que ya está subida, me fijo, a Classroom. A ver. No está subida, estaré subiendo antes de subir la tarea para que ustedes puedan gozar también de eso. Pero básicamente nosotros hemos hablado acerca de la definición de teología en sí, la inutilidad de tratar en un mes, bendiciones, en un mes tratar de eh, son 8 clases, son 2 meses. Tratar de desglosar todo lo que tiene que ver con Dios. O sea, teología siendo el estudio de Dios es algo que nos va a llevar toda una vida y demostramos eso acerca de diferentes libros que utilicen. Buenas noches a los que están saludando allá por el chat. Los que utilicen más de 1000 páginas en solamente la teología propia, hablando acerca de la esencia, naturaleza, persona y atributos de Dios. Es una tarea monumental tratar de hacer, pero Dios mediante vamos a hacerlo. Hablamos acerca de la definición de el estudio de Dios, ¿sí? Hablamos también acerca de los usos de la palabra teología, porque hay una diferencia entre lo que es la definición propia de teología y cómo nosotros utilizamos la palabra teología, ¿no? Porque nosotros podemos decir, bueno, yo soy arminiano, mi teología es arminianista. Bueno, ¿y qué quiere decir eso? ¿No? Porque eso no es teología en sí, es una línea o una corriente de pensamiento más bien soteriológico dentro de la teología en sí. O puedo decir que mi teología es cristiana, ¿ok? Entonces estamos definiendo qué teología es más allá de solamente la perspectiva judeo-cristiana, porque teología, siendo el estudio de Dios,
podría incluir cualquier religión que crea en un Dios, ¿no? Entonces, esos son diferentes usos de la palabra de teología. Y también vimos bien las divisiones de la teología sistemática. Yo tuve mi momento católico de confesión acerca de teología sistemática. No soy muy partidaria de la teología sistemática. Entiendo que como para introducción a la teología, el mejor tipo de teología que uno puede tener es la teología sistemática. ¿Ok? Entonces, no estoy en contra de la teología sistemática. Eso quiero que quede claro. Solamente yo cuando hago teología, no lo hago de una manera sistemática, ¿sí? Pero cuando nosotros estamos estudiando, y esta es su primera clase de teología fuera de lo que es PMS, porque Ministerios Cristianos 1 es básicamente una introducción a la teología sistemática. Cuando nosotros estamos aprendiendo por primera vez acerca de la teología, creo que la teología sistemática sí es la más adecuada y esa fue nuestra decisión desde el grupo, el Consejo de Fighting. Hablamos acerca de esas divisiones y cómo sigue lógicamente la progresión. Obviamente, algunos pensarían que empezáramos primeramente con teología propia, pero no. Primero empezamos con bibliología. ¿Por qué? ¿Qué dijimos? ¿Cuál es el primer punto de nuestra doctrina, nuestra declaración de fe? Creemos en la inspiración verbal de la Biblia. Exactamente. Entonces, ¿cómo llegamos a conocer a Dios? Bueno, vamos a hablar más acerca de eso hoy, ¿sí? Porque hay diferentes maneras, diferentes vías teológicas que vamos a hablar. Pero la mayor manera que conocemos a Dios, al Dios en el cual creemos nosotros como cristianos, es a través del texto sagrado, la Biblia, ¿sí? Entonces, en primer lugar, tenemos que hablar acerca de la Biblia y si nosotros podemos confirmar que es inspirada o no. Y después llegamos a lo que es la teología propia o, más bien dicho, el estudio directo acerca de la persona, naturaleza y obra de Dios, ¿sí? Bueno, y finalmente habíamos terminado con las percepciones teológicas, ¿sí? Ahora entiendo que son muchas cosas teológicas, pero tenemos que poner los fundamentos para que nosotros para que podamos avanzar. Y aquí es donde nosotros flaqueamos un poco porque nos quedábamos sin tiempo. Entonces quiero regresar a esto y yo solamente voy a hablar acerca de 3 percepciones teológicas para que nosotros no nos compliquemos demasiado, pero yo creo que sinceramente se puede generalizar la mayoría de todo lo que es la percepción teológica o las percepciones posibles teológicas entre 3 principales. Nosotros hablamos acerca de esos 3 principales, son el racionalismo, el empiricismo y el fideísmo. Ahora, no le hice justicia a esto, pero quiero que pensemos. Y recuerden, cuando yo digo quiero que pensemos, eso quiere decir que quiero que ustedes participen. Y recuerden, nosotros vimos el sílabo 10% de su nota, se trata de su participación. Así que cuando pregunto, al menos que yo diga que es una pregunta retórica, no hago preguntas retóricas. Quiero una respuesta, ¿ok? Entonces, por más que sea la respuesta equivocada,
pensemos juntos, así crecemos. Perder el miedo y compartamos juntos, ¿ok? Entonces el racionalismo es básicamente la regla de el conocimiento o el estudio de Dios. Se trata de la razón en cuanto a aprender acerca de Dios, ya sea utilizando las escrituras o en la naturaleza, ambas formas. Esos son básicamente nuestras dos vías teológicas en las cuales vamos a enfocarnos. Hay otras vías que vamos a mencionar, pero que ustedes van a ver recién en el posgrado, ¿sí? Así que no quiero adelantarme demasiado. Bueno, en el racionalismo, usualmente lo sobrenatural tiende a tratar de explicarse por la razón humana, ¿no? Y habíamos hablado de, por ejemplo, las plagas de Egipto. ¿Se acuerdan? La plaga de Egipto se pueden acordar si nosotros formamos primeramente que en realidad esto no es sangre y se puede ver hasta el día de hoy en el río Nilo cómo se torna rojo cuando hay una formación de alga roja, desoxigena el agua y lo primero que sale del agua son las ranas porque no tienen suficiente oxígeno y como anfibio pueden vivir cerca del agua pero fuera de ella y todavía sobrevivir. El tema es que cuando entran y no hay oxígeno tienden a morir o cuando no pueden llegar. Y cuando ellos mueren, entonces vienen las moscas a comer los cadáveres de las ranas. Y qué olor, qué lindo que produce en los barrios que están llenos de ranas muertas donde las moscas están, ¿no? Bueno, entonces este es un ejemplo de un racionalismo, una percepción teológica racionalista acerca de las plagas de Egipto. Ahora nosotros siendo pentecostales tendemos a no seguir la línea racionalista. Ahora, hay, hay cosas positivas y negativas acerca de esto, porque hay ciertas cosas que nosotros hemos de razonar, ¿ok? No hemos de disminuir lo sobrenatural. Cuando entendemos que nuestro Dios en principio es sobrenatural, es decir, cuando decimos sobrenatural, no quiero ser pedántico en cuanto a mis definiciones, pero a veces es necesario porque nosotros escuchamos estas palabras y pensamos una cosa. Sobrenatural significa literalmente lo que dice estar encima de la naturaleza. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros proponemos que nuestro Dios creó toda la naturaleza, entonces uno de sus atributos naturales, por así decirlo, es decir que es sobrenatural. Entonces, que Dios decida obrar sobrenaturalmente, es sobrenatural la creación en sí. Aunque yo escriba, ponele, aunque yo escriba a la teoría del Big Bang, la teoría del Big Bang para la particularidad singular al principio, ni siquiera podemos explicar con la ciencia. No podemos explicar cómo fue ese punto desde donde se explotó todo. No podemos explicar cómo se explotó. No podemos explicar cómo se formó esa singularidad particular. Entonces, aún esa teoría científica a la cual nosotros nos podemos amigar y decir, bueno, mira, esto se asemeja a algo de la Biblia, puedo ser partidario del Big Bang y al mismo tiempo creer en la creación sobrenatural de Dios. ¿Por qué? Porque todo ese tiempo antes de lo que se llama el tiempo Planck, o sea, son partículas de milisegundos después de la explosión, es cuando las leyes
de la física empiezan a funcionar. Antes de eso no podemos explicar, ¿sí? Y todavía no se puede explicar. Estoy hablándote de una teoría que fue desarrollada en 1929 y todavía no podemos explicar. ¿Okay? Entonces, la teoría del Big Bang ascriba a una causa sobrenatural. Ahora, ¿es racional creer en el Big Bang? Sí, pero al mismo tiempo apela a una causa sobrenatural. Y eso es donde yo voy a hacer la distinción. Sí, yo creo que como pentecostales nosotros tendemos a dejar la razón al lado. Y hay un libro buenazo, pero buenazo para pensar junto, que está escrito por John Stott y escribe en este título. Es más, creo que tengo en PDF y yo lo voy a subir a la bibliografía recomendada, no requerida, es recomendada. Es solamente uno de los mejores pensadores teológicos de nuestro tiempo, murió hace unos 5 años. John Stott, que es creer es también pensar. O pensar es también creer. Tal vez lo tengo al revés. Lo leí en inglés, así que perdónenme. Pero lo tengo en PDF en español. Lo voy a subir. Y yo creo que nosotros como pentecostales, si no empezamos a pensar y empezar a responder a la sociedad, nosotros quedamos en la irrelevancia dialéctica. ¿Dónde es que no nos pueden ganar? Bueno, como pentecostales y creemos en lo sobrenatural y tenemos el Espíritu Santo, ¿okay? Alguien que va enfermo y se sana en el culto, ok, no te puedo decir nada acerca de eso. O alguien que va como alcohólico y sale de ahí y no toma más alcohol, ok, eso es algo sobrenatural. Pero nosotros en cuanto a la sociedad tenemos que tener una dialéctica con ellos para que también tengamos la apertura al mensaje del Evangelio. Miren, nosotros todos sabemos que con datos razonables nadie se va a convertir. Es el Espíritu Santo quien convence del pecado, del juicio, de justicia. Y también sabemos que la fe viene por el oír y el oír no por nuestros datos científicos o razonables, sino por la palabra de Dios. Pero hoy en día la sociedad no cree en la palabra de Dios. Entonces nosotros necesitamos ganar el derecho de hablar y no ascribirnos a una percepción teológica racionalista, por lo menos en parte, de tener un poco de maleabilidad en cuanto a nuestro pensamiento, decir, ok, y esto puede ser controversial para cualquier que no haya tomado clase conmigo antes, tal vez la creación no aconteció en 7 días. Tal vez sí, el mundo tiene 14 billones de años. ¿Qué quita de Dios ese dato? Bueno, si quieren saber más acerca de eso, les sugiero Corriente de Pensamiento Cristiano, donde nosotros desglosamos la teoría de Big Bang y hablamos justamente acerca del racionalismo. Pero es necesario que nosotros como cristianos y teólogos, que pensemos científicamente y filosóficamente las razones de nuestra fe. Eso es lo que nos instruye a hacer Primera de Pedro 3:15. Segundo, la segunda percepción teológica es la percepción empiricista. Ahora, cuando yo digo empírico, la gente piensa en la ciencia, usualmente por el método científico, ¿no? Porque hay que observar. Empírico significa que es a través de los sentidos que nosotros experimentamos a través del olfato, de la vista, del tacto, del oído, ¿no? Del gusto, para llegar a una conclusión.
Y cuando yo hablo acerca de la percepción teológica, estoy netamente metido en la percepción teológica mayoritaria de los pentecostales. Hay que experimentar para creer. ¿No? Nosotros hablamos acerca de bautismo en el Espíritu Santo. Que esta no es una pregunta retórica, voy a hacer una pregunta. Otra vez, digo, no es una pregunta retórica. ¿Ok? Quiero ver sus benditas caras. Unas cosas les pido nada más. Entiendo por señal si no pueden, pero de ser posible, cuestiones administrativas, tener la cámara abierta y el micrófono en silencio hasta que tengan algo para participación o algo para compartir o una pregunta. ¿Cómo se recibe el bautismo en el Espíritu Santo? Por lo menos tengo el tiempo para tomar 2 o 3 mates, ¿no? Ok, tal vez ese fue demasiado difícil. ¿Qué es el bautismo en el Espíritu Santo? Profe, quizás voy a hablar desde un lugar muy neófito, pero quizás podría ser el empoderamiento del Espíritu Santo. Ok. ¿Y cómo se sabe si uno ha sido empoderado con el Espíritu Santo, Jimena? Y sé que habían varias líneas que hablaban, o sea, varias sí, líneas teológicas que daban cuenta, o algunas hacían referencia al hablar en lenguas y otras decían que quizás no era necesario hablar en lenguas para recibir el bautismo del Espíritu Santo. Ok, como muy bien dicho, como pentecostales clásicos, nosotros desde la Iglesia de Dios decimos que la evidencia inicial es el hablar en lenguas, ¿no? Entonces, ¿se puede recibir el bautismo en el Espíritu Santo sin experimentarlo? Considero que no. Buenas noches. Buenas Considero noches. que no, pero sí, o sea, el hecho de que uno no lo experimente no indica que no exista, que no se dé. O sea, no necesito experimentarlo para creer que el bautismo del Espíritu Santo es una promesa hecha realidad en los creyentes. Amén, amén, amén. Entonces, uno no a veces puede estar buscándolo, no recibirlo, especialmente en el tiempo que no. Nosotros a veces, hermana, pensamos que Dios es microondas. Entonces, nosotros escuchamos acerca del bautismo en el Espíritu Santo, tocamos un botón ahí de oración y queremos recibir y pensamos que es así. Y no es así. Pero ¿qué tal esto? El bautismo en el Espíritu Santo puede ser un poco controversial, lamentablemente aún entre nosotros pentecostales, ¿no? Eh, ¿Cómo se sabe si uno es salvo? Pues según la palabra de Dios, dice que con los labios, que con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Entonces, si yo he confesado
a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador, si yo he confesado de que Jesucristo murió y resucitó, pues ahí me hago hija de Dios y pues he recibido la salvación. Y todos los evangélicos creemos eso. No hay ningún problema. Con eso tenemos el sostén bíblico para eso. Ahora un poco para meter el dedo en la llaga. ¿Cómo sabemos que el Espíritu Santo está moviendo dentro de nuestros cultos? Tenemos todas esas expresiones, ¿no? Ay, el culto de hoy fue glorioso. O lo opuesto, ¿no? Fue resecota. No sé qué onda, la alabanza, la prédica, no sé. Yo estaba en otra, pero no sentí la presencia de Dios. ¿Qué quiere decir sentir la presencia de Dios? Pensaría que de pronto no tanto es no sentir. Lo que pasa es que considero que en los cultos a veces, digamos, Dios le habla como directamente a uno, lo exhorta, lo anima, bueno, diferentes formas de ministrarlo a uno. Y también depende de pronto de la disposición que uno tenga, porque es que a veces, digamos, si uno no está dispuesto a recibir, pues no va a recibir. Y Amén. para los demás, obviamente, puede ser un culto glorioso precisamente porque sus corazones estaban dispuestos. Mientras yo no esté dispuesta, el culto puede ser súper glorioso para los demás, pero para mí no, porque no estaba Amén. dispuesta a recibir. Amén. Amén. ¿En dónde habita Dios? En medio de la alabanza de su pueblo. Pero muchas veces nosotros vamos esperando que Dios mueva sobre nosotros. Hay que ambientalizar el culto, ¿no? Tengo que tener el sintetizador del teclado justo, el pedal justo de la guitarra. Esta hermana tiene que cantar porque la otra, ay, no sabe entonarse ni con una radio y perilla puede encontrar la nota, ¿no? No puede reproducir nada. Y nosotros tenemos, lo cual no digo que es malo tratar de tener excelencia en nuestro culto. Creo que todo lo que nosotros estamos haciendo debe ser hecho con excelencia. Pero lo que tiende a hacer el culto pentecostal, especialmente el neopentecostalismo, y si quieren saber más acerca de eso, perdón, yo soy un director de seminario, entonces yo siempre trato de conectar las clases, ¿sí? Hay unión en la malla curricular, no es al azar. Así que yo siempre trato de hacer referencia para que ustedes vean más clases, ¿sí? No estoy vendiendo, es solamente para su beneficio. Si quieren saber más acerca de la diferencia entre pentecostalismo clásico y neopentecostalismo, tomen la clase que se llama pentecostalismo. Pero nosotros, especialmente en el neopentecostalismo, desde el movimiento carismático, tratamos de sentir la presencia de Dios. Ahora, yo no niego el sentir la presencia de Dios. ¡Cuán glorioso es! Cuando el Espíritu Santo desciende, toque nuestro corazón, nos quebranta delante de su presencia. Pero eso no acontece porque tengo el tecladista correcto. Eso acontece porque, como dijo la hermana, yo venga dispuesto a alabar a Dios. Y ahí Dios se hace presente. Momento de confesión católico. Ok, siempre hay. Okay. Yo soy, bueno, antes de ser predicador era músico. Bueno, en realidad empecé más o menos al mismo tiempo. Pero tendía a tocar más que predicar porque cuando uno es joven no le dan el púlpito tan fácilmente. Yo empecé a predicar a los 15 años. Pero también empecé a tocar el bajo y la guitarra, toco el bajo, guitarra y piano.
o teclado. Y entonces empecé a tener mucha experiencia con el teclado. Pero eso fue, no quiero decir hace cuántos años, 38 años tengo ahora. Voy a cumplir 39 este año. Que Dios me ayude a llegar a los 40. Ya tuve un infarto a los 37, así que no sé, estoy esperando a San Pedro a decir, no, San Pedro no me va a decir nada. Voy a charlar con él porque hay algunos pasajes muy difíciles en su escritura, pero creo que son inspirados, así que después lo charlamos ahí en la gloria. Pero, yo empecé a ir a una nueva iglesia donde no tienen tecladista. Y como no soy el pastor, yo soy un director de seminario y yo trabajo de lunes a sábado en la obra. Yo los domingos, yo quiero recibir. Pero dije, hey, hace mucho que no toco, yo sé tocar, tienen teclado, no tienen tecladista, necesitan, yo voy. Hermanos, no es exactamente como una bicicleta. Viste que dicen aprender a tocar una bicicleta, a tocar, a andar en bicicleta y después pasan años y lo mismo. No, en el teclado no es así. Y yo siendo músico, habiendo estudiado mucha teoría musical, es más, si no iba a entrar en cuanto a lo que era español en la carrera universitaria, iba a ser de música vocal, era director del coro de mi secundario. En cuanto a música, conozco mucho la teoría y conozco cuando alguien no está tocando bien. Eso me es una muy grande distracción en algunas iglesias donde no tocan bien, ¿sí? Pero me enteré de que no es que yo toque mal, sino soy muy simplista en comparación a lo que era antes. Entonces uno viene con esa carga de mejorarse y todo, pero no tengo teclado en la casa. Lo único que tengo es ensayo ahí en la iglesia. Y yo dije, pucha, che, aquí vengo preocupándome de teclado tanto y lo que la gente necesita no es mi habilidad de tecladista. Necesitan de Dios. Venimos a adorar a Dios. Con júbilo, con alegría, no con preocupaciones y ansiedades. Entonces, el domingo pasado nosotros nos unimos unos 30 minutos antes de lo anterior. Siempre estamos una hora antes, pero esta vez nosotros fuimos una hora y media antes. Y por 30 minutos yo me arrodillé en la presencia del Señor y no sé cómo toqué. Mi esposa me dijo que toqué horrible. Ella es alguien que me mantiene humilde y agradezco a Dios por eso. Pero bueno, no, ni me enteré, ni estaba pensando en eso. Estaba pensando en glorificar a Dios. ¡Ay, qué gloria que sentí yo! Ni estaba prestando atención. Tal vez está mal como músico, pero no estaba prestando atención. Y yo pude entrar en la presencia de Dios y yo pude adorar y yo pude sentir. Ahora, que yo no lo sienta, ¿significa que yo estoy en pecado o que Dios no esté? No. Pero como pentecostales nosotros estamos buscando el toque de Dios. Estamos buscando que la gente llore, estamos buscando que la gente caiga, estamos buscando que la gente hable en lenguas. ¿Cuál es la gran comisión? ¿Todo eso? Nada de eso está en la gran comisión. Nada de eso está en la gran comisión. Eso está en nuestra visión pentecostal. ¿Okay? Pero en la gran comisión es ir a todo el mundo y hacer discípulos de todos, que obedezcan lo que Dios ha dicho. Y eso es lo que Dios va a bendecir. ¿Sí? Entonces, no es malo la percepción empiricista de sentir, de observar, de tener evidencia, pero no es completo. Tal como el racionalismo no era completo, la perspectiva o la percepción empiricista no es completa. No es completa. Si es nuestra única percepción, entonces nuestra percepción teológica no es completa. Bueno, veamos la tercera, la cual yo creo que es la más
la más completa, ¿sí? Vamos a compartir pantalla si me quiere acompañar la tecnología. Deben poder ver ahora, ¿verdad? Ok. Entonces, la tercera, y esto es donde flaqueamos la semana pasada. Y tenemos que apurarnos. Todavía son las 9:10 ya. Esto es lo que creo que es la más completa, donde nosotros mezclamos la razón con la experiencia y tenemos más fundamentos, ¿no? Esta percepción teológica se llama fideísmo y se trata de fe, por eso se llama fideísmo. Fides en el latín es fe, ¿ok? Y un paréntico antes de comenzar acá. Fe tanto en el hebreo como en el griego como en el latín tiene dos significados. Nosotros usualmente le damos uno en el español. O le decimos que es una creencia, ¿verdad? Mi fe es lo que creo, ¿no? Esa es una definición. Pero fides también es de donde sacamos fidelidad, ¿ok? Y esta es la otra definición de la fe. Tanto emuná en el hebreo o pistis en el griego tienen estas dos definiciones, ¿no? Fe es una creencia, pero también es una fidelidad a esa creencia. Es decir, los conoceréis por sus obras, ¿no? Lo que hacen. Vos me decís que tenés fe sin obras y yo te muestro mi fe por mis obras. Es decir, lo que creo, vivo. Si yo no vivo lo que digo que creo, entonces no creo lo que digo que creo realmente. Porque lo que creo gobierna como vivo. Esa es fe en creencia y fidelidad. Y eso es el fideísmo, ¿ok? Bueno, fideísmo. Esta es la confianza completa en alguien o algo expresado de una manera no meritoria. Y cuando digo no meritoria significa que no hay una razón actual de creerlo. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, el doctor te dice que tienes cáncer. Ahora nosotros creemos en un Dios bueno que sana. Pero ¿qué es lo primero que hacemos? ¿Cuán avanzado es el cáncer? ¿Dónde está el cáncer? Si está mestatizado o no. ¿Cuáles son las opciones de tratamiento? Nos ponemos nerviosos, nos ponemos angustiados, nos ponemos asustados, cuando en realidad la fe en nuestro Dios es Dios sana, Jehová Rafa, el quien nos sana. Pero no solamente eso, aunque no nos sane, ¿se acuerdan los tres hijos hebreos? ¿No? Oh Nabucodonosor, no tenemos ninguna razón de responderle en este asunto. ¡Qué arrogantes! A mí me encantaría, esto es lo que se llama denuedo, cuando la primera iglesia pide denuedo, cuando dice, mire las amenazas, mire con qué lo que están diciendo acerca de nosotros, que nos des denuedo. Denuedo es lo que tenían los hijos de los hijos hebreos, ¿no? Sadrach, Mesach y Abednego. Están frente a Nabucodonosor. Nabucodonosor quiere extenderles misericordia para no tirarles al horno de fuego. Y ellos dicen, no tenemos ninguna razón ni siquiera de responderte en esto, porque estamos convencidos que nuestro Dios puede librarnos de tu mano. Pero si no, no doblaremos rodilla ante tu estatua ni ante ti. Todos ustedes, todos nosotros, vamos a morir.
Pero la esperanza gloriosa que nosotros tenemos, no meritoria, es decir, en este momento yo no sé cómo es la vida eterna, yo no sé cómo es la muerte, llegué bastante cerca, pero yo no sé cómo es. No perdí conciencia en ningún momento, tuve mucho dolor, sé que es doloroso la muerte, hasta ahí llego. Hasta me estaban poniendo morfina. O sea, estaba en cuidado paliativo yo y Dios me sanó. Gracias al Señor. Pero aún si no, Jesús salió de la tumba al tercer día, gloria a Dios. Entonces, esta es la confianza completa que tengo en alguien. ¿En quién? En Cristo. No meritoria, no porque no lo hizo, sino porque no lo vi, no lo experimenté. No es mérito para mí todavía. Es mérito cuando yo cruzo el río Jordán y veo, cuando mi fe se convierte en vista. Ahí va a ser meritoria. Viste que nuestra fe se convierte en vista aquí. Cuando nosotros pedimos sanidad y Dios nos escucha y Dios sana. O cuando pedimos provisión y parece que no hay manera y Dios provee. Este es fideísmo. Nosotros creemos, Dios es fiel, seguimos en fidelidad a Él y cumple lo que prometió. Esto es fideísmo. No es irracional. ¿Por qué no es irracional? Porque nosotros tenemos evidencia de ello. ¿Cuál es la primera evidencia que tenemos? Bueno, tenemos 40 autores alrededor de un periodo de 4.000 años que escribieron una sola historia teniendo diferentes lugares de nacimiento, diferentes sistemas políticos, diferentes economías, diferentes lenguas, y todos contaban una misma historia acerca de la fidelidad de Dios y las obras sobrenaturales de Él. Ese es lo primero. La fe es el medio primario y bíblico de percepción. Nosotros hemos en primer lugar, ir a consultar. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios acerca de tal asunto? Hebreos 11:3 nos dice, es por la fe que entendemos. Es la fe que nos da razonabilidad. ¿Alguno de ustedes han tenido un hijo enfermo y han orado y han visto sanidad? Yo sí. Y te digo, eso me queda más fuerte que cuando yo pedí en medio de mi infarto que Dios me sane. Y Dios me sanó. Cuando tocó a mis hijos, eso fue algo glorioso para mí. La fe es el medio por el cual se entiende el fenómeno espiritual. Creemos que nosotros tenemos una conexión con Dios. Y esta conexión con Dios es algo que fue efectuado, como dijo la hermana, acerca de nuestra creencia en Dios y la confesión de Jesucristo, que no se trata de sentimientos y no se trata de méritos. Es la manera a través de lo cual entendemos que estamos conectados con Dios. Porque creo que Dios está conmigo. Ahora, el fenómeno espiritual es un tema infinito más allá de mi experiencia. ¿Ok? El espíritu no se ve. El espíritu trasciende lo que es la naturaleza. Es sobrenatural. Entonces, es más allá de mi experiencia, pero de alguna manera, y de nuestra razón. Pero de alguna manera, la fe es el puente entre el mundo natural que nosotros percibimos y el mundo espiritual que es completamente más allá de nuestra experiencia. La fe es el puente entonces entre lo finito humano, lo material y lo físico.
a lo infinito en Dios en sí. Por medio de la percepción de la fe, una persona lee la Biblia, ve un hecho de fenómeno espiritual y lo acepta por fe. Porque la Biblia en sí es una gran obra de literatura. Todos lo reconocen. Eso no es materia de discusión. ¿Sí? Pero cuando yo veo el sacrificio que iba a hacer Abraham a su hijo prometido, a Isaac, y entiendo que allí, cuando estoy dispuesto a perderlo todo para que Dios sea glorificado basado en su palabra, esa es fe. Por ahí llega Abraham a ser el padre de la fe, y es la misma idea repetida a través de Cristo. El que quiere salvar su vida la perderá, y el que pierde su vida por mi nombre la resguardará, la salvará. Entonces, no me es solamente un aforismo o una cita que me hace pensar o reflexionar. La fe me hace aceptar eso, y no solamente aceptarlo, sino empezar a vivirlo. ¿Se acuerdan en Filipenses 2 acerca de cómo Dios se humilló, Jesús se humilló hasta la muerte, y la muerte en la cruz, para que sea exaltado el nombre sobre todo nombre? Lo acepto por fe y lo conecto con Lucas 14, que dice: cualquier que no quiera cargar su cruz y venir en pos de mí no es digno de ser mi discípulo. Me hace entender que yo he de ser de ese mismo vaciamiento de mi propio ser, para que Cristo viva a través de mí. Y que pueda decir juntamente con Pablo: ya no vivo yo, sino Cristo vive a través de mí. Ese es un concepto teológico que se llama kenosis, es el vaciamiento del ser que Cristo tuvo que hacer para encarnarse, ¿no? Y es la fe que me conectan estos lazos. Yo no puedo conectar estas escrituras que parecen no tener nada que ver el uno con el otro, pero por la fe se empiezan a entrelazar para mostrarme una sola historia. Y empiezan a decirme cómo yo he de vivir si es que yo quiero vida eterna. Esto se convierte entonces un hecho espiritual o verdad por la cual un individuo opera y tiene confianza. Se traslada desde el libro a la vida. Y no solamente en mi manera de vivir, sino también las promesas se efectúan en mi propia vida. El otro día dije algo que... ¿cuánto tiempo tenemos? 9:22. Voy a ser transparente con ustedes. Crecí pobre. ¿Sí? Soy estadounidense. ¿Okay? Y todos piensan que por ser estadounidense uno tiene plata. No es verdad. Hay pobres allá. Y yo, de verdad, de haber vivido mi pobreza allá, y no es que no soy pobre acá tampoco, pero prefiero la pobreza acá en Argentina que la pobreza en Estados Unidos, porque por lo menos acá tenemos algo de sostenimiento social, como planes de asignación universal de hijo, esas cuestiones. Y no quiero entrar en la política, no es mi idea esa, es solamente decir que la pobreza acá para mí es más vivible, más aguantable. Y yo tengo salud gratuito. Cuando mi papá murió allá con más de $2 millones en deuda por cuentas hospitalarios, ¿sí? Entonces,
yo viví pobre, yo viví pobre. Y cuando uno crece pobre y escucha a su mamá y papá decir, no tenemos plata para comprar comida para esta semana, te marca como niño, te marca. Y son marcas que no son indelebles. Yo creo que en Cristo el pasado se transforma en algo que Dios utiliza para nuestro bien, se cicatriza, pero queda la marca. No sé si me explico, ¿no? No es una trauma para mí, pero sí se resalta en maneras que uno no espera, ¿no? Que uno no espera. Y el otro día mi esposa me estaba hablando acerca de hacerle un cumpleaños o no, una fiesta de cumpleaños o no, a mi segunda hija. Y la verdad es que yo, antes de venir a la Argentina y vivir con mi esposa, nunca había tenido una fiesta de cumpleaños. Yo, nunca. Porque mi familia no tenía la plata para eso. Y hasta el día de hoy, yo entendí, se manifiesta en que cuando es mi cumple, tengo el deseo para que hagan algo, pero al mismo tiempo no quiero permitirme el deseo que hagan algo para no desilusionarme, porque toda mi vida no experimenté nada de celebración, ni siquiera en mis graduaciones, en los títulos, nada, no, ni una cena, nada. Cuando yo terminé la licenciatura, mi mamá me dio un beso en la mejilla y me dijo que estaba orgulloso de mí. Mi padre solamente se fue a su pieza para dormir. No estoy tratando de hacerles deprimir, pero quiero mostrarles lo que es el fideísmo, que el hecho espiritual de la Biblia se convierte en realidad para uno mismo. Que uno que ha tenido ese tipo de vida, y mi esposa está cuestionando si tenemos la plata o no para hacerlo. Ahora, yo creo que hemos de administrar bien la plata que el Señor nos da. No estoy abocando para eso, pero yo le dije, mira, lo que menos me preocupa es la plata. Vamos a celebrar su vida. Entonces, como salga y hasta donde podamos llegar, eso vamos a hacer. Pero ella va a saber que nosotros la celebramos a ella. Y a mí me sorprendió. ¿Por qué? Porque lo que menos me preocupaba era la plata. Y nosotros creciendo siempre hablábamos de falta de plata. Siempre hablábamos de falta de plata. Y no es que tenía la plata ahora, yo solamente creía que Dios iba a proveer porque es mi hija. Y Dios me ha provisto tantas veces de tantos lugares donde yo no he esperado. Solamente empecé a vivir eso como realidad. No sé si me explico, es decir, las realidades han cambiado. Dios ha sido tan fiel que no dudaba que Dios iba a ser fiel. Y miren, no les voy a decir el precio, pero lo que pagamos, el secretario regional me dijo ayer, el cumpleaños fue el domingo, y ayer el secretario regional me escribe, me dice, porque nuestro sueldo acá, dependiendo de qué posición tenemos, se fija en el sueldo básico, y dice, me olvidé ajustar tu sueldo. Y justo lo que tenía que ajustar era la cuenta de lo que nos quedaba del cumpleaños de mi hija. Y yo digo esto porque esto es el fideísmo. Cambia el hecho espiritual en realidad que opera en nosotros. No es meritorio, no es que Dios tiene que cumplir con mi deseo de darle un cumpleaños a mi hija, no es que yo lo decreto ni nada, pero Dios dijo que iba a proveer. Entonces, ¿por qué he de preocuparme por cosas como papeles? ¿Por qué hemos de afanarnos? ¿Sí? No es que no es que es una fe irracional, y eso es donde yo quiero enfocarme acá por esta última parte de nuestra clase, estos últimos 30 minutos,
Porque Cristo nos dice algo acá. Él dice, les digo la verdad en Mateo 18, 3 a 4. Les digo la verdad. A menos que se aparten de sus pecados y se vuelvan como niños, nunca entrarán en el reino de Dios. Así que el que se vuelva tan humilde como este pequeño es el más importante en el reino del cielo. Esto para mí capta la idea del fideísmo. ¿Por qué? Cuando uno es niño en una crianza normal, funcional, no se preocupa de nada. Yo veo a mis 3 hijos y toda la responsabilidad que uno tiene y todas las cuentas que uno tiene, que uno habla con la esposa y está arreglando. Bueno, ustedes que son casados y tienen hijos o ya han tenido la crianza de hijos, ya saben cómo es esa cuestión. Y uno está ya tirado por 100 lados a la vez. Y mi hija llega de la escuela y la única cosa que quiere hacer es o tomar mate y charlar con su papi, que me encanta, o quiere bailar conmigo. Y tomo el momento para bailar con ella y verla hacer sus vueltitas y todos sus movimientos. No tiene ninguna preocupación en el mundo. Llegó a casa y ahí está mami y papi. Ahí está segura. Si nosotros pudiésemos aplicar el fideísmo real a nuestra vida, podríamos ser así. Llegamos a la presencia del Señor. Lo único que quiero, Señor, no sé de ustedes, la verdad, o sea, el Señor, yo cuando estaba preparando esta clase, el Señor me estaba ministrando a mí, pero ¿cuándo fue la última vez que entraron en la presencia del Señor no para pedir nada, solo para estar en su presencia, solo para estar con nuestro Padre? Dejar todas las preocupaciones y hacer lo que dice la palabra, y echar todas tus ansiedades sobre Él, porque Él cuida de nosotros. ¿Por qué hemos de preocupar? ¿De dónde vienen contiendas? ¿De dónde vienen pleitos? Mira, yo estoy involucrando en ministerio local, distrital, regional y nacional. Ya sé toda la vuelta, ya sé toda la rueda. Nada me sorprende hoy en día de todas las cuestiones. Y antes del infarto, vivía preocupado. ¿Y qué pasa si y uno va proyectándose y vive en su cabeza en un mundo que no existe, ¿no? En un mundo que no existe. Y el diablo nos quiere hacer quedar ahí. Después del infarto tengo otras perspectivas. Esas cosas no importan absolutamente nada. ¿Puedo ser un poco herético de la Iglesia de Dios aquí? Está grabado, no me importa. Ahí mándenlo a Pastor Remoti. Yo voy a poner mi sello de aprobación, voy a firmarlo. No me importa quién es mi próximo supervisor regional. No me importa quiénes sean los consejeros. Yo soy consejero regional. No me importa. Ya. Oh, este es mi segundo término, entonces yo ya estoy diciendo bye bye, adiós. Alguien más agarra la papa caliente si quiere. Pero no me importa. ¿Por qué? Más allá de la institución, yo soy parte del reino de Dios. Y mi Dios está sobre el trono. Entonces, quien sea la autoridad máxima de la iglesia de Dios o de la nación o del mundo, aunque el príncipe del aire venga contra mí,
No hay potestad que pueda hacerle frente al nombre, sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Y les prometo que no les voy a predicar, pero es la verdad. Esto es lo que creemos. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿No? ¿Quién contra mí? Entonces no es una fe irracional. Lo vivimos. El fideísmo no significa ser un niño en pensamiento. Significa ser un niño en cuanto a creencia, que es diferente. Que es diferente. Si yo mienta a mi hija y le dijera que existe Papá Noel, ella me va a creer. No porque haya visto a Papá Noel, no porque hay alguna evidencia de renos que pueden volar o que existen elfos o que aparecen mágicamente regalos debajo de un árbol de Navidad en Navidad. No. Ella va a creer porque yo le dije. Esta es la diferencia. Nosotros creemos porque nuestro padre lo dijo. Nuestro padre lo dijo. Pero además de que nuestro padre lo dijo, nuestro padre dice que nuestra fe ha de ser de niño, pero no nuestro pensamiento. Porque en varios lugares nos dicen cosas como ser astutos como serpientes o como aspas, pero ser mansos como paloma. Nos han dicho que hemos de razonar nuestra fe. Razonemos junto, aunque tu pecado sean como la escarlata, como el carmesí, yo los haré blancos como la nieve. Entonces, en nuestra creencia, hemos de ser como niños y así entraremos en el reino de los cielos. Y veremos efectuar la palabra de Dios en nuestra vida. Pero no es una fe irracional. Nuestra fe tiene evidencia más allá de lo que solamente dice la palabra de Dios. La fe como medio de percepción no es irracional, ni razonable, ni sin evidencia. Así como leemos en las Escrituras, la naturaleza canta el hecho de Dios, dando evidencia constante, no solo de la realidad de Dios, sino de algo de la naturaleza de Dios también. Y si tuviéramos tiempo, leeríamos Salmos 19, 1 a 6 y Romanos 1, 19 a 20. Hoy voy a subir la presentación y ustedes pueden leer eso después. Por ejemplo, después de la resurrección, Juan fue a la tumba incrédulo. Escuchó que se movió la piedra y que no estaba el cuerpo y que había resucitado Cristo según el testimonio de las mujeres que se habían ido. Pero se fue corriendo incrédulo. Pero la palabra de Dios nos dice en Juan 20 que cuando vio la evidencia en su interior, en el interior de la tumba, razonó y se fue con fe y fue crédulo, dice. Detrás de estas palabras anteriores de Cristo, junto con la evidencia de la tumba vacía, porque Él nos dice, el Hijo de Dios ha de sufrir esta cosa y 3 días después ha de resucitarse. Él no queda con nada en la última cena. Entonces, Juan, recordando estas palabras, recordando la palabra de Dios y viendo las evidencias, se va de la tumba vacía crédulo. Esto es fideísmo. Fe irracional sería solamente ver la tumba vacía y decir, Cristo ha resucitado. No, María lo tenía razón cuando dijo, a Cristo resucitado, que pensaba que era el jardinero.
Señor, ¿dónde han llevado el cuerpo? Hasta que lo vio, hasta que él se reveló a ella, hasta que algo en la voz de Jesús le hizo entender quién era cuando dijo María, ¿no? Cuando la llamó por su nombre. Había una invocación personal. Mira quién soy. Deja de llorar. Los ángeles en Mateo dicen, ¿por qué buscan a los vivos de entre los muertos? Él no está aquí, ha resucitado. Vengan a ver dónde él estaba, ¿no? Entonces, nuestro fideísmo no es meritorio en que nosotros lo hayamos experimentado. Si has tenido la experiencia de ir a Jerusalén y ver la tumba vacía, gloria a Dios, yo quisiera ir algún día. Nunca he podido, he visto fotos, nada más. Pero la palabra de Dios y la vida de los apóstoles después, para mí, es evidencia suficiente de lo que ellos experimentado era razón. No es la razón sola o el racionalismo, no es que nosotros decimos que bueno, alguien lo sacó de allí y después creyeron en algo mítico. No, él apareció a ellos. No es solamente el empiricismo, yo lo he observado. Juan lo observó, Pedro lo observó. Pero la mayoría de los cristianos de toda la historia no lo observamos. Entonces no podemos guiarnos ni por el racionalismo solo, ni por el empirismo solo. Pero para mí el fideísmo tal vez es mejor visto en Tomás. Porque Tomás dudaba al principio. No sé por qué. Pero Cristo se apareció a todos los apóstoles menos a Tomás en una ocasión después de la resurrección. Y Tomás dijo a los demás, hey, yo no voy a creer hasta que yo pueda meter mi dedo en sus manos y mi mano en su costado. Y después de decir eso, el Señor se le apareció y dijo, he aquí mis manos, he aquí mi costado. Pregunto, ¿Tomás tocó? No, pues, perdón, se me pegó el salteño. No tocó, no tocó. Se cayó a sus rodillas y dijo, mi Señor y mi Dios. Esto es fideísmo. No es fe irracional en lo que creemos nosotros. No es que no haya evidencia, por más que el mundo secular y ateísta quisiera que nosotros creyésemos que solo tenemos un texto antiguo que no tiene relevancia. La resurrección de Jesucristo es el hecho más documentado secularmente de todo el mundo antiguo. Sin la Biblia podríamos llegar a la misma conclusión que la persona histórica de Jesucristo fue crucificado y resucitó. Sin la Biblia. Si quieren saber más acerca de eso, corriente de pensamiento cristiana. Okay. Finalmente hemos de hablar de las percepciones teológicas. Entonces hemos hablado acerca de la definición teológica, acerca de los usos de la teología, diferentes usos teológicos, ¿no? Las divisiones teológicas, las percepciones teológicas, y ahora quiero nombrar algunas de las percepciones teológicas falsas. Y con eso terminamos en esta noche. 1 Corintios 2:14 en la Nueva Traducción Viviente nos dice así. Pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo porque solo los que son espirituales
puede entender lo que el Espíritu quiere decir. Ahora, yo pongo las cartas en la mesa aquí. Yo soy arminianista. Y los que han estudiado, bueno, ustedes no han estudiado soteriología todavía, eso es teología sistemática 3. Soteriología de la doctrina de la salvación. Hay diferentes corrientes, el calvinismo y el arminianismo. Calvinismo significa básicamente que Dios predijo quiénes iban a ser salvos, quiénes no iban a ser salvos, quiénes estaban benditos desde el principio de la creación y quienes estaban malditos desde la creación, que Cristo solamente murió por aquellos que iban a ser salvos, no para todo el mundo, y que ellos nunca pueden perder su salvación porque es obra de Dios y no obra humana. El arminianismo básicamente dice, no, eso se llama determinismo. Determinismo es básicamente que Dios dirige todo. Y si es así, ¿por qué nosotros hemos de evangelizar? ¿Por qué nosotros hemos de hacer misiones? Si Dios en su soberana voluntad decretó desde antemano quienes iban a ser salvos, entonces serán salvos sin nuestro involucramiento. Y niega la posibilidad de un libre albedrío de la persona de tomar una decisión de que si quiere seguir a Cristo o no, ¿no? Entonces nosotros tenemos varios ejemplos del libre albedrío de seguir a Cristo o no en los evangelios, en los hechos de los apóstoles y en las cartas paulinas, juaninas, acerca de la iglesia primitiva. Entonces, creemos nosotros desde la Iglesia de Dios en la línea arminianista. Entonces, todo eso para decir, pongo mis cartas en la mesa y no estoy diciendo que no está disponible la salvación a todos. Pero la salvación nunca será disponible a aquel que no se quiera someter a la convicción del pecado, del juicio y de la justicia de Dios. Y eso hace el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, si yo valoro más mi intelecto a lo que el Espíritu me habla, fíjense, la palabra de Dios nos dice que Dios no está dispuesto que nadie se pierda, más que todos vengan a la salvación en Cristo Jesús. Entonces, yo creo que el Espíritu Santo se dirige a cada imagen de Dios, a cada persona, y habla acerca de esta verdad. Hay varias maneras de hacerlo, pero habla acerca de esta verdad. Y los que están dispuestos a escucharlo, ¿no? Y no ser como los fariseos, teniendo oídos no oyen, teniendo ojos no ven. Si estamos dispuestos a someternos al Espíritu, entonces podemos recibir el conocimiento de Dios. Pero si no estamos dispuestos a hacernos como niños y decir que nosotros no tenemos el poder de entrar solos, necesitamos de Dios, tenemos necesidad de Dios, entonces es imposible recibir conocimiento de Dios. Sí, pueden entender conceptos teológicos muy bien, pero es muy distinto entender conceptos teológicos que conocer a Dios. Han habido mentes brillantes teológicos que ni siquiera fueron cristianos. ¿Okay? Entonces, por eso es necesario que nosotros nos volvamos como niños. Y estas corrientes que los voy a hablar son corrientes que se ponen de por encima de la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces, no se someten a lo que dice la palabra de Dios. Bueno, el primero es el más obvio, el ateísmo. Creer que Dios no existe. Directamente, Dios no existe. En contra de teísmo es la creencia en Dios. Entonces, están en contra de la creencia en Dios. No creen que Dios existe. Es más, mejor dicho, creen que Dios no existe.
Y allí en la línea estaba peleando si voy a poner agnosticismo antes del materialismo, materialismo antes de agnosticismo. Decidí ir con agnosticismo primero. Agnosticismo significa sin conocimiento. Gnosos del griego es el verbo para conocimiento. No, ginosko es el verbo, gnosos es el sustantivo. Entonces los agnósticos son los que dicen, no sabemos si Dios existe o no. ¿Okay? Ahora, lo decidí poner antes del materialismo porque hay agnósticos que son pasivos y hay agnósticos que son activos. ¿Qué quiero decir con eso? Agnóstico quiere decir sin conocimiento. Hay algunos agnósticos que dicen, bueno, lo pienso y podría ser, pero no he llegado a la conclusión de que Dios exista o no todavía. Eso sería un agnóstico pasivo. Un agnóstico activo, sin embargo, va a decir, dudo que existe por X, Y y Z razones. Dudo que existe. ¿Okay? ¿Ven la diferencia entre esas dos posturas? Porque uno está abierto a que Dios existe, pero no ha llegado a la conclusión que Dios exista todavía. Y lo otro es más bien en un sentido negativo que dudo acerca de esto. Es más bien me tiro más por el lado de que Dios no exista a que exista. ¿Sí? Bueno, después tenemos el materialismo. El materialismo, dependiendo de la fuente que estás. Ok, perdón, estaba recibiendo un mensaje. Materialismo, dependiendo acerca de el material que estás leyendo, también se puede llamar fisicalismo. ¿Okay? Materialismo no para ser confundido como nosotros decimos que algunos tienen deseos materialistas hoy, es decir, de efectivo, de dinero. Materialismo en sí cree que solamente el mundo físico existe, por eso también es conocido como fisicalismo, o el mundo es solo material, de materia, ¿sí? Y no existe un mundo espiritual. Esto sería de los que están en contra de la existencia de Dios. O más bien tienen una percepción negativa teológica. ¿Ok? Entonces, estos primeros tres son percepciones negativas teológicas. Falsas, perdón. Después tenemos las percepciones positivas teológicas que son falsos. Por ejemplo, el politeísmo. Poli significando muchos, teísmo, creencia en Dios. ¿Okay? Entonces hay muchos dioses. Ejemplo como los romanos, los griegos, ¿sí? Los cananeos, babilónicos, persas. Creían en muchos dioses. El día de hoy podríamos hablar de los hindúes. ¿Sí? Hay muchos dioses. Panteísmo cree que todo ente es un dios. Esto se pone un poco filosófico. Pero hay un dios de los ríos, hay un dios de los aires, hay un dios del pasto, hay un dios de las rocas. Cuando me encuentro con un árbol, cualquier árbol, me estoy encontrando con un espíritu divino. ¿Okay? Eso es panteísmo. No es solamente
No es solamente que hay un Dios de, sino cada cosa es un Dios. ¿Se entiende la diferencia entre politeísmo y panteísmo? Okay. Después tenemos el deísmo, que es la creencia general que existe Dios, pero yo no me defino en cuanto a cómo es ese Dios. Entonces, para aquellos que han estudiado filosofía, podríamos hablar de Aristóteles y el Dios aristotélico, la primera causa. Es decir, si estuviéramos estudiando la ciencia, el Big Bang, llegamos a cierto punto con la ciencia y después, antes de eso, no podemos explicar. Bueno, es Dios quien hizo que el Big Bang explotara. Es la primera causa, como diría Aristóteles, o el motor inmóvil, ponele. Eso es deísmo. Necesariamente necesitamos un Dios para que haya existencia. Pero de saber cómo es ese Dios o si se involucra con nuestras vidas, creo que no. Eso es deísmo. Creo que existe un ente espiritual que es soberano sobre todo. No sé si se involucra o no, pero bueno, Dios está. Y finalmente, el que más se acerca al cristianismo, y es más, es una herejía del cristianismo, es el triteísmo. Y podríamos hasta hablar del cuatriteísmo, pero para no complicarnos la vida, solamente vamos a hablar del triteísmo. Es creer que el Padre, el Hijo y el Espíritu no son tres en uno, son tres dioses diferentes. Entonces, el Dios del Antiguo Testamento no es el mismo Dios del Nuevo Testamento y más específicamente de los evangelios, es decir, Dios Padre no es el mismo que Dios Hijo. Y el Dios de Hechos en adelante hasta el día de hoy no es el mismo Dios que Jesús. ¿Okay? Es el triteísmo. Vamos a hablar acerca de ello más adelante. Pero les dejo con esta escritura, si alguien me lo puede leer. Alguien me la puede leer. Primera de Pedro 3:15. No sé si ya hemos leído esta escritura en esta clase o no, porque estoy dando como 3 clases a la vez. A veces me mezclo, pero si lo hemos leído, les pido perdón. No les pido perdón. La escritura nos hace bien. Primera de Pedro 3:15. ¿Qué dice? Sino santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Amén. Ok, entonces nosotros encontramos acá el ímpetu de la reflexión teológica. Perdón, se me cortó. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Se me cortó, perdón. Este es el ímpetu teológica, de reflexión teológica, ¿sí? Y es un mandato que Pedro da en una epístola general. Una epístola general se diferencia de epístolas paulinas o juaninas en que la audiencia es todo el cristianismo de todo lugar en todo tiempo. Entonces no podemos hablar acerca de
Ok, por ejemplo, los corintios estaban viviendo esto en este momento y por eso la mujer no ha de maquillarse y todas esas cuestiones que nosotros vemos hoy en día, que podemos charlar acerca de que sí, Abby se puede poner labial para ir al culto, para dirigir y coordinar o no, ¿no? Si yo puedo ir con boina o no a la iglesia. Interesante. Ahí está mi pastor de distrito. Un encuentro de varones el otro día y yo estaba con mi boina en la iglesia. Sí, ahí está, ahí está. Vos necesitas boina, pastor, ¿no? Ahí está peinándose. Y me dice el que cubre, el pastor que había subido a saludar, había dicho que cree que nuestra autoridad, hablando de mí, que estoy afrentando a Cristo, porque el que cubre su cabeza afrenta a Cristo. ¿Ok? Es porque la kipá de los judíos no es una señal de la autoridad de Dios sobre ellos. Es una señal acerca de la autoridad de la ley sobre ellos. ¿Sí? Y lo que estaba diciendo Pablo en este pasaje es que si nosotros creemos que la autoridad espiritual que nosotros tenemos es del guardar la ley, entonces afrentamos a Cristo. Estas son cuestiones culturales que uno tiene que ver en Cartas Paulinas. Pastor Pablo, ¿usted quería decir algo o solo estaba saludando? No, solo saludando no puse la cámara porque por eso estaba despeinado. Está bien, está bien, está bien, está bien, está bien. Bueno, entonces, desconociendo esas cosas culturales, nos hacen problemas exegéticas. Y cuando estamos tratando de explicarlo a la congregación, entonces tenemos errores como la mujer no puede cortarse el pelo, debe llevar velo, debemos separarnos los hombres de las mujeres, que algunas congregaciones todavía hacen, pero es una mala exégesis porque estos son escrituras paulinas que son escritos con razones culturales y nosotros hemos de distinguir cuáles son las cosas culturales y cómo aplicamos eso. No es que nosotros hemos de ignorar eso, ¿no? No es que hemos de ignorar eso. ¿Estoy afrentando a Cristo con la boina? No, si yo entiendo que la kippah es autoridad de la Torá sobre mí, si yo trato de tener mi santidad por guardar la ley o siento que yo soy más santo por guardar la ley, entonces afrento a Cristo. Esa escritura sigue siendo aplicado a nosotros, pero de manera distinta porque nuestra cultura es distinta. No sé si me explico ahí. Pero en Pedro no tenemos un destinatario cultural ni de tiempo. Es parte de las epístolas generales. Y lo que distingue a las generales es que lo que tiene que decir es para todo cristiano en todo lugar, en todo tiempo. ¿Sí? Y entonces Él nos dice a nosotros que nosotros hemos de razonar nuestra fe. No solamente recibir rema en un culto o porque mi pastor me lo dijo o porque el manual de la iglesia de Dios lo dice. Pará, pastor, que nosotros, sí, ahí está mi creencia del ministro ordenado. Pero nosotros cada 2 años, nosotros nos cuestionamos a nosotros mismos. Yo no estoy haciendo algo que sea ajeno a nuestra práctica. Cada 2 años en la Asamblea General nos preguntamos, ¿estamos haciendo bien? ¿Estamos haciendo mal? ¿Debemos leer de otra manera esto dado esta situación? ¿Hemos de aplicar de otra forma este tipo de institucionalidad? Ok. Entonces, Pablo nos dice, hey, ustedes son razonables, son responsables de su fe. Y si ustedes no razonan y solamente hacen por tradición,
¿O solamente lo hacen porque tal pastor te dijo? Mira que yo podría tener un argumento así. Mira, aquí es mi argumento. Pero pastor, si el pastor Remoti predica con boina, ¿por qué yo no puedo estar con boina? ¿Y quién es Remoti? ¿Y quién es Chris Samson? Somos polvo delante de la palabra de Dios. Pero cuando yo entiendo correctamente las escrituras, cuando yo razono mi fe, entonces mis fundamentos son mucho más sólidos que solamente José Luis Remote predica en boina, entonces yo estoy cubierto. No, yo soy responsable de mi fe y yo voy a dar cuenta no a la iglesia de Dios, sino a Cristo Jesús frente a su trono. Y si yo no razono mi fe, si no, yo no creo en la palabra de Dios y yo no lo razono y yo no lo aplico correctamente en mi palabra, a mi vida, disculpen, entonces yo soy el responsable. Nunca jamás en la historia hemos tenido tantas Biblias, tantos comentarios, tanta accesibilidad al conocimiento de Dios. Y mira cuántos somos. Que quede un poco de peso ahí, ¿no? No por mí. Yo enseño a 2 o 3, yo no tengo problema. Yo no soy nadie. Pero nunca hemos tenido tanto acceso. Y tampoco hemos tenido tanto desinterés en la palabra de Dios como hoy. Entonces les dejo con esa linda sonrisa de enseñanza, de pensar, y también con el pensamiento que esta noche voy a estar subiendo una tarea que ustedes van a tener que entregar hasta el lunes a las 23:59, ¿sí? Entonces, antes del martes que viene, responden. No va a ser algo extensivo, es solo para que nosotros entendamos la diferencia entre la definición teológica, los usos de la palabra teología, las divisiones sistemáticas, las percepciones teológicas y también las percepciones falsas teológicas. Eso básicamente es lo que vamos a ver en esta tarea. Y todo sale de la presentación que bien terminamos. Yo subo ahí al Classroom para que esté a su acceso para que puedan utilizarlo. No tengo problema, pueden usar su apunte y también la presentación para responder. Es solamente para que nosotros tengamos en claro. Antes de terminar, entonces, ¿hay alguna pregunta, comentario, grito de ira? Profe, con respecto a las percepciones, usted nombró unas 4, 5, 6, 7. Las 4 primeras eran percepciones teológicas falsas, pasivas, y las otras activas. ¿Así era la diferencia? No, en cuanto a las percepciones falsas, las primeras 3 son negativas. Son negativas y las últimas 4 creo que eran son positivas. Si creen que existe Dios. Los primeros 3 son más o menos como que más que Dios no exista. Y los últimos 4 empezando con el politeísmo, creen que Dios sí existe, pero en diferentes formas que el cristianismo. ¿Sí? Lo que era bien. activo y pasivo era el agnosticismo. El agnosticismo puede ser pasivo en decir, la verdad que no sé, puede haber un Dios, estoy abierto a esto, y hay muchos científicos que caen en esto, que dicen, ok, la ciencia me llega ahí. Por ejemplo, uno muy famoso es un negro que se llama Neil deGrasse Tyson. Y él cae dentro de lo que yo diría agnosticismo positivo, porque él dice, hacer ciencia no es lo mismo que la religión. Yo hago ciencia, no toco religión y me importa lo que creen los demás. Si quieren creer en esto, yo solamente explico lo que sé. ¿Sí? Puede haber un Dios y yo no sé.
Entonces, ese es un agnóstico pasivo. Richard Dawkins, sin embargo, él es ateo casi ya, pero agnóstico positivo, activo sería, más bien creo que no existe. Creo que no existe. No dice que no existe. Creo que no existe. Y esta es la distinción entre ateísmo y agnosticismo activo. El ateísmo afirma que Dios no existe. El agnosticismo activo cree que Dios no existe. Mientras que el agnosticismo pasivo dice, puede haber, yo no sé. Gracias, profe. Por favor. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, como siempre, entonces, ha sido un honor estar con ustedes en estas 2 horas. Muchas gracias por su atención y su asistencia y participación. Que Dios les bendiga, estén atentos. A más tardar mañana va a estar subida la tarea, pero esta noche sí o sí va a estar subida la presentación para que ustedes puedan verlo, aparte de sus apuntes, para poder responder correctamente a las preguntas que les voy a hacer. Que tengan una semana bendecida y nos estamos viendo, Dios mediante, a las 20:30 del martes que viene. Bendiciones. Buenas Muchas noches, gracias. bendiciones. Chao, chao. Dios los Bendiciones. bendiga. Bendiciones.